Bienvenidos caminantes de lo oscuro a Folclor Macabro. Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha buscado abrir puertas al más allá, al conocimiento prohibido, al amor perdido e incluso a la venganza. Para ello, ha recurrido a los rituales, conjuros, ofrendas, símbolos trazados a medianoche, velas encendidas en la soledad de una habitación, actos que, en apariencia, solo requieren fe, precisión y un poco de sangre. En América Latina, los rituales forman parte del tejido cultural, desde las ceremonias chamánicas de la selva amazónica hasta las prácticas espiritistas del Caribe, pasando por los rezos de las brujas del altiplano o los pactos escondidos en los campos del norte. Todo tiene un propósito y un precio. Pero ¿qué sucede cuando algo sale mal? Cuando se pronuncia mal una palabra, cuando se ignora una regla o se subestima la entidad a la que se invoca. En este episodio de Folclor Macabro, exploraremos rituales que se torcieron, que se corrompieron, que se volvieron en contra de quienes los invocaron. Relatos basados en testimonios, leyendas y tradiciones, donde el error no se perdona y las consecuencias pueden ser tremendas. Pero antes de adentrarnos en la oscuridad, ¿ya estás suscrito al canal? Si no lo has hecho, no esperes a que sea demasiado tarde. Y si alguno de estos relatos logra erizar tu piel, dale me gusta, porque en este mundo y en el otro, tu apoyo nos mantiene vivos. Y prepárate, porque algunos rituales no terminan cuando uno quiere, sino cuando eso lo decide. No suelo hablar de esto, ni siquiera con mis hermanos, ni con mi novia. Pero últimamente siento esa mirada otra vez. No es exactamente en la habitación, ya no. Pero sí cuando paso frente a un espejo en la oscuridad. O cuando el internet se corta sin razón y el frío se cuela por debajo de la puerta, aunque afuera haga calor. Tengo 25 años, pero todo empezó cuando tenía 19. Un año antes de que el mundo se detuviera, un año antes de que supiéramos lo que era encerrarnos, lo que era el miedo colectivo y el individual. Éramos estudiantes de comunicación, un grupo de 8 amigos. 3 chicos vivían juntos en un departamento pequeño en el barrio de San Cristóbal, en la Ciudad de México. Allí solíamos reunirnos. Recuerdo que tenían un sofá que olía a cerveza y humedad, y una ventana que daba a un callejón sin salida. Era el tipo de lugar donde uno iba a olvidar el mundo por unas horas. Esa noche, como muchas otras, fuimos a tomar. Nada raro. Cerveza barata, música de fondo, risas fuertes para olvidar las preocupaciones del examen que venía. Aunque esa noche, Valeria trajo algo más. Valeria era intensa. Siempre lo fue. Vestía siempre de negro, leía a Aleister Crowley entre clases y decía cosas como: el mal no existe, solo hay energías que no entendemos. Nadie le contradecía cuando se ponía a hablar de lo sobrenatural, de su percepción. Tenía una mirada pesada, no obstante, cuando estaba con mi amigo, su novio, parecía relajarse más. ¿Y si jugamos a la Ouija?, dijo de repente, sacando una caja negra del bolso. Todos reímos. Era una broma, o eso pensamos. ¿En serio? ¿Esa cosa de películas?, preguntó Luis. No es un juego, respondió ella con seriedad. Es una puerta. Las otras chicas se negaron. Eso trae mala suerte, dijo una. Mi abuela me dijo que nunca lo hiciera, añadió la otra. Pero Valeria insistió. Y como siempre, su novio Diego la respaldó. Diego era callado, serio, con ojeras que ya no se debían solo a las fiestas. Vamos, no pasa nada, dijo él. Solo es por curiosidad. No tuvo que insistir mucho para que aceptáramos. Estábamos tomados y no creíamos mucho en eso. Valeria encendió 3 velas negras que sacó de su mochila. Ya estaba preparada. Ahora, con el tiempo, me doy cuenta. Ella había planeado hacer eso esa noche. No fue algo improvisado. Fue una invitación. Y nosotros aceptamos sin saberlo. Colocó el tablero sobre la mesita de centro de la sala. Tomó un vaso de vidrio de la cocina y luego puso sus dedos sobre este boca abajo. Y nos pidió que hiciéramos lo mismo.
Nadie lo hizo al principio, pero ella no se inmutó. No empezó con el típico ¿hay algún espíritu con nosotros? En su lugar, pronunció algo. Era como el Padre Nuestro, pero invertido. Le estaba rezando al diablo. Su tono era bajo, pero lograba entenderse todo. Y por un momento, el aire se volvió denso. Las llamas de las velas se incrementaron un poco, como si algo las estuviera inhalando. Nada raro pasó. Estuvo así un rato, y cuando creíamos que ya no haría nada más, dijo: necesitamos sangre, una gota, para sellar el llamado. Todos nos negamos. ¿Estás loca?, dijo alguien. Pero Valeria y Diego se miraron. Sin dudar, se pincharon el dedo con una aguja que también llevaba escondida. Dejaron caer 2 gotas sobre el centro del tablero. Eso fue el momento en que todo cambió. Primero, las velas se apagaron de golpe, como si algo las hubiera soplado con fuerza. Luego toda la cuadra se quedó sin luz. No solo el edificio, el callejón, las casas de enfrente, las farolas, todo oscuro. Solo la luna, tenue, iluminaba el cuarto. Encendimos las luces de los teléfonos. Hubo risas nerviosas. «¡Güey, qué onda!», exclamó uno. Pero entonces empezó el frío. No era el frío común de la noche. Era un frío que te entraba por los huesos. Yo me crucé los brazos como para darme calor y miré a mis amigos. Estaban igual que yo. Y entonces lo vimos. En la ventana, del otro lado del vidrio, había una silueta. Alta, ancha, con cuernos que se recortaban contra la oscuridad. No se movía. Solo estaba ahí, fija, observándonos. El departamento estaba en el 4º piso. No había balcón. No había cornisa. Nada donde alguien pudiera pararse. Y aún así, estaba ahí. 2 de mis amigos saltaron del sofá y corrieron a la ventana. La abrieron de golpe. Miraron hacia abajo, hacia los techos vecinos, hacia el callejón. Nada. Solo el vacío y el silencio. «No hay nadie», anunció uno. Justo entonces, la luz volvió. De golpe. Las velas seguían apagadas. El tablero intacto, pero el aire seguía pesado, como si algo hubiera quedado atrapado con nosotros. Nadie dijo nada. Cada uno inventando excusas y nos fuimos. Salimos del edificio lo más rápido posible, como si estuvieran llamas o hubiera alguna emergencia. Pensé que todo acabaría ahí, que era solo una noche rara, una simple anécdota para contar en la universidad. Pero no. A la semana, todo cambió. Empecé a despertarme a las 3 de la mañana con 33 minutos, sin razón, solo con la certeza de que no estaba solo. Sentía una presencia en la esquina más oscura de mi cuarto. No se movía, no hablaba, pero me miraba. Cada noche, durante semanas. Tuve que dormir con la luz encendida. Mis padres pensaron que era estrés, hasta que una noche la vi. Era la misma silueta, fuera de mi ventana, de pie, inmóvil, con esos malditos cuernos recortándose contra la luna. Salí corriendo, grité, le conté todo a mis padres. Me gané un buen regaño, pero lo importante fue que me creyeron. Me llevaron a misa, a una iglesia enorme, donde el cura me bendijo 3 veces. Luego mi abuela me hizo una limpia con huevo, ruda y sal. «Así alejamos a eso que se te pegó, mijo», me aseguró. Con el tiempo la presencia se fue, o eso creí. Mientras tanto, mis amigos también sufrían. Uno decía que escuchaba pasos en su cuarto cuando estaba solo. Otro veía sombras moverse por el pasillo. Una de las chicas que se negó a jugar empezó a tener pesadillas con Valeria, llamándola por su nombre desde el fondo de un pozo. Pero lo peor fue Diego. Él y Valeria eran los únicos que dieron su sangre y pagaron el precio más alto. Diego empezó a cambiar. Se volvió paranoico. Decía que alguien lo seguía, que lo veía en los espejos, en el reflejo del agua, incluso en su propia sombra. Perdió peso, tenía los ojos hundidos, como si ya no durmiera. Sus compañeros de cuarto dijeron que lo oían hablar solo por las noches, pero no era su voz,
era más grave. Cuando llegó la pandemia, 2 de los chicos se fueron con sus familias y Diego se quedó solo. Dijo que ya no tenía a dónde ir. Un mes después lo encontraron, ahorcado en su habitación. Oficialmente fue depresión. El estrés y aislamiento le afectó igual que a otros. No obstante, tanto sus compañeros de departamento como el resto de sus amigos sabemos que no fue por eso. Desde aquella vez, cuando la luz de todo el edificio se fue y vimos esa figura en la ventana del 4º piso, todos experimentamos cosas raras, pero nosotros no dimos sangre. Aparte está lo que le pasó a Valeria. Ella perdió la cordura. Intentó quitarse la vida 3 veces. La última vez gritaba que era la única forma de que la dejara ir, que él la seguía, que no la soltaba. La internaron en un psiquiátrico en Cuautla. Una amiga común me contó que, antes de que la internara, le confesó que todo había sido su culpa. Quería invocar a un demonio para vengarme. El pastor de la iglesia a la que asiste mi familia desde siempre abusó de mí. Nadie me creyó. Decían que era un invento para llamar la atención. Quería hacerlos pagar, pero algo hice mal. Está detrás de mí. Hoy, 5 años después, sigo preguntándome, ¿qué habría pasado si me hubiera pinchado el dedo? ¿Habré sido devorado como Diego? ¿O estaría atrapado como Valeria entre este mundo y el otro? Lo que sí sé es que a veces cuando estoy solo en casa y el silencio es demasiado profundo, siento que alguien me observa desde el espejo y no me atrevo a mirar. Llevo 4 años sin dormir bien. No del todo, porque aunque cierre los ojos, siento que ellos siguen ahí, rodeándome, observándome, como aquella noche en la que todo comenzó. Mi nombre es Aleida. Soy mexicana, nacida en Oaxaca, pero llevo casi 20 años en Estados Unidos. Vine con mi esposo, con el hombre que creí que sería feliz toda la vida. Él me prometió un futuro, casa, estabilidad, un hijo que creciera con oportunidades. Y lo tuvimos. Durante 15 años construimos una vida, humilde, sí, pero llena de cariño. Al menos eso pensaba. Hasta que llegó ella. Era más joven, 10 años menos que yo. Sonreía como si supiera un secreto que yo nunca entendería. Al principio pensé que era solo celos, pero luego mi esposo cambió. Dejó de hablarme, de mirarme. Incluso a nuestro hijo, que tenía 11 años, empezó a tratarlo como si fuera un estorbo. Un día, sin explicación, se fue. Empacó una maleta y se mudó con ella. No hubo divorcio, solo abandono. Fue entonces cuando fui a ver a la bruja. Vivía en un barrio al sur de Chicago, en una casa con cortinas negras y un olor a incienso que nunca se iba. Me recibió con los ojos entrecerrados, como si ya supiera por qué venía. Te hicieron brujería, dijo apenas me senté. Me explicó que esa mujer le había puesto un amarre, algo fuerte, con sangre de menstruación y velas rojas bendecidas al revés a mi esposo. Por eso actuaba tan raro. No era su voluntad, estaba hechizado. Pero hay forma de revertirlo, me dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Puedo hacerte un trabajo, no solo para recuperarlo, sino para darle una lección a esa mujer, algo que le duela, como a ti te dolió. El precio era alto, más de lo que podía pagar, pero el dolor era más fuerte. ¿Y los celos? Los celos ciegan. Así que acepté. Los rituales empezaron al tercer día. Eran en su casa, siempre en la noche. Primero dibujaba un círculo con sal y ceniza. Luego encendía 7 velas negras y una roja en el centro. Me pidió que trajera una foto de mi esposo, una delgada trenza de mi pelo y una prenda interior de él. Llevé la que dejó olvidada en la cesta de la ropa sucia.
Durante la primera sesión, solo rezó en náhuatl, palabras que no entendía, pero que hacían vibrar el aire. Sentí un frío en la espalda, un cosquilleo como si alguien pasara los dedos por mi nuca. Le dije a la bruja y solo asintió. Están llegando, te escuchan. La segunda noche me pidió que repitiera con ella, que regrese a mí, que solo me vea a mí, que su carne se seque si me abandona otra vez. Cada palabra me quemaba la lengua, porque en el fondo sabía que estaba mal. Mi abuela me enseñó a rezarle a la Virgen de Guadalupe, no a invocar sombras, pero el corazón no razona y el dolor te ciega. Fue en la tercera noche cuando lo sentí de verdad. No los vi, pero estaban ahí, muchos, alrededor del círculo, respirando, moviendo el aire con sus presencias. La bruja no parecía asustada. Al contrario, sonreía. Me dijo que eran los ayudantes, espíritus que cobraban su precio, pero que cumplían. No te preocupes, me dijo. Tú solo querías que regresara. Ellos se encargarán del resto. Al cuarto día sonó el teléfono. Era el hospital. Mi esposo había tenido un accidente grave. Estaba vivo, pero paralítico de la cintura para abajo. No podía caminar. Nunca volvería a hacerlo. Al llegar las autoridades, me notificaron que él iba acompañado de una mujer joven. Al parecer salieron en la madrugada y que en mitad de la carretera perdieron el control. Fui al hospital, no por amor. Al menos no al principio. Fui por mi hijo, porque legalmente aún éramos familia. Y porque en el fondo seguía siendo el padre de mi niño. Lo cuidé. Durante 2 años limpié sus heridas, le di de comer, lo levanté cuando se caía de la silla de ruedas. Y él me odiaba. Fue cosa tuya, me decía. Sé que fuiste tú, me lo merezco, pero ella no tenía la culpa. No le respondía, aunque sí, una parte de mí se sentía satisfecha, porque supe días después que ella no sobrevivió. Una rama le atravesó el pecho. Estuvo horas agonizando, según los paramédicos. Y eso me dio paz, por un momento. Pero el karma no perdona, solo se demora. Con el tiempo mi esposo cambió. Un día, mientras le ayudaba a asearse, me tomó la mano y lloró. Perdóname, dijo. No fue tu culpa, fue mía. Fui un maldito egoísta. Me contó todo. Me dijo que antes del accidente, él y ella peleaban constantemente, que él en sueños gritaba mi nombre una y otra vez. Ella se enojaba. Decía que me seguía amando y solo estaba jugando con ella. Con todo el estrés y peleas constantes, él decidió que lo mejor sería irse de viaje. Salieron a las 4 de la mañana. Iban por una carretera solitaria, cerca de las montañas. Él conducía, ella dormía. Y entonces me vio. Estabas parada en medio del camino, me dijo, con los ojos vidriosos. Esa mujer era igualita a ti. Frenó de golpe y giró el volante para no atropellarme, y el carro se volcó. Él quedó atrapado, no sentía sus piernas, mientras escuchaba los quejidos de ella, agónicos, desesperados. Y entonces te vi otra vez, susurró, fuera del carro, riéndote, como disfrutando de su dolor. Pero no era solo yo. Dijo que en la oscuridad había más. Seres altos, con torsos humanos pero patas de cabra, ojos brillantes, silenciosos, observando, como si estuvieran celebrando. Él rezó, lloró, pidió ayuda a Dios, a la Virgen, a quien fuera, y en ese momento comprendió. Era su culpa, por el daño que le había causado. Nunca te gustó la brujería. Tú eres de rezar, de ir a misas, de veladoras a la guadalupana. Si tú hiciste algo, fue porque el dolor te cegó. Y aún así, me cuidaste, a pesar de todo. Desde entonces se volvió dependiente, no solo físicamente, también de forma emocional. Ahora solo tiene ojos para mí. Trabaja medio tiempo en un supermercado. Gana poco. Soy yo quien sostiene la casa. Y aunque me trata mejor,
Hay algo obsesivo en su mirada, como si tuviera miedo de que conozca a alguien mejor, que sí pueda mantenerme, y lo deje como él lo hizo conmigo. Fui a ver a la bruja otra vez. Le conté todo, el accidente, la muerte de la otra mujer, las visiones de mi esposo. Ella solo asintió, satisfecha. Entonces todo salió bien. Tu hombre ya no acostará con nadie más. Solo dependerá de ti para siempre. Sus palabras no me dieron alivio. Me sentí atrapada. En especial porque desde entonces siento a esas presencias en mi casa. Cada noche cuando me acuesto siento que me rodean. No hablan, pero están. Como aquella noche en el círculo. Y mi hijo, mi pobre hijo, tiene miedo todo el tiempo. Mamá, me dice, en la casa hay personas malas. Se ríen cuando papá duerme y me molestan. He ido a la iglesia. He pedido que bendigan mi hogar. El sacerdote rezó, roció agua bendita. Yo le confesé todo y me miró con tristeza. Hija, puede que hayas hecho un pacto sin darte cuenta. No todos los rituales son solo palabras. Algunos sellan almas. No quiero creerlo, pero ¿qué más explicación hay? Ahora los veo. A veces en el espejo del baño veo sombras con patas retorcidas. Otras escucho pasos afuera de la habitación en mitad de la noche. Y lo peor no es el miedo que me generan esas entidades. Es la culpa. Porque sí, odiaba a esa mujer. Sí, deseé que sufriera. Pero nunca quise que muriera. Y mucho menos de esa manera. Y ahora mi hijo paga por mi venganza. A veces pienso que merezco esto, que es mi castigo por haber jugado con fuego. Pero mi hijo, él no tiene la culpa. Ya no sé qué hacer. La bruja no me responde. La iglesia dice que necesito un exorcismo, pero que es un proceso largo y debo demostrar que estoy siendo acosada por demonios o espíritus malignos. Creo que mi marido también los ve. En algunas noches lo he cachado mirando fijamente al rincón del cuarto. Cuando le pregunto qué mira, siempre responde lo mismo. Nada, mi amor, solo pensaba. Pero sus ojos están llenos de algo que no es pensamiento. Es miedo y aceptación, como si sintiera que esos seres que ya vio nunca se irán. Y yo sigo aquí, cuidando a un hombre que me odia y me necesita al mismo tiempo, criando a un niño que tiene miedo de su propia sombra y sintiendo cada noche que las patas de cabra se acercan más. Debido a esto, he aprendido que algunos rituales no terminan cuando uno quiere, terminan cuando ellos lo deciden. Hace 2 años, mi vida se desmoronó como un edificio viejo al que nadie cuidó. Lo perdí todo en menos de 6 meses. Primero, el trabajo, una empresa de marketing donde llevaba 5 años. Me despidieron con una sonrisa y una carta genérica. Reordenamiento interno. Luego, mi pareja me dijo que ya no sentía lo mismo. Se fue con su maleta y su culpa bien guardada. Y como si eso no fuera suficiente, tuve que volver a la casa de mis padres. A los 29 años. Sentía que todos en el barrio me miraban como si fuera una fracasada. Pero lo peor vino un martes al atardecer. Cruzaba la carrera 15 en Chapinero, distraída, pensando en qué hacer ahora con mi vida, cuando un carro negro me golpeó. Me lanzó como si fuera un juguete roto. Desperté en el hospital con 3 costillas rotas, el fémur fracturado y una deuda que crecía más rápido que mis ganas de vivir. El conductor se esfumó como si no hubiera hecho nada malo. Gasté todos mis ahorros en medicinas, fisioterapia y consultas. Estaba sola, derrotada. Y fue entonces cuando Carla, una amiga de la universidad, me dijo algo que cambiaría todo. Roxy, estás cargada de una mala suerte. Necesitas una limpieza, algo que purifique tu energía y te abra los caminos. No creía mucho en esas cosas. Mi familia es católica, de misas dominicales y novenas a San Judas. Pero, ¿qué más podía perder? Empecé a buscar en internet. Rituales para atraer buena suerte. Cómo quitar la mala vibra. Deidades que ayudan en tiempos difíciles.
Y ahí, en un foro raro, con letras oscuras y fondos que parecían moverse, encontré el portal. No recuerdo el nombre, solo que tenía un símbolo, un ojo dentro de un triángulo rodeado de serpientes. Decía que ciertas entidades antiguas escuchan a quienes los llaman con desesperación y hacen favores. La ofrenda era simple: ramas de romero seco, velas azules y una oración en un idioma que no reconocí. Parecía latín o algo así. Copié todo en la aplicación de notas. Pensé, ¿qué más da? Si no funciona, al menos hice algo. Hice el ritual un sábado en el patio trasero de la casa de mis papás. Encendí las velas, quemé las ramas, pronuncié las palabras, aunque me trabé 2 veces, pero seguí. Al final no sentí nada raro, ni vi nada extraño. Incluso me sentí un poco apenada por todo eso. Esa noche soñé. No fue un sueño normal. Era como si estuviera despierta, pero atada a la cama. Y entonces habló, una voz profunda, ronca, como el roce de piedras bajo la tierra. Cada palabra me sacudía el cuerpo. Me dolía el pecho como si me apretaran el corazón. ¿Quieres mi ayuda?, preguntó. No pude moverme, solo asentí con la cabeza. Entonces, acepta. Desperté empapada en sudor, pero extrañamente en paz. Al día siguiente, recibí una llamada de la policía. Habían atrapado al tipo que me atropelló. Un empresario bajo los efectos del alcohol, no era la primera vez. Su familia, para evitar el escándalo, me ofreció una compensación que cubría mis deudas y más. Él solo cumpliría unos meses de casa por cárcel. Justicia imperfecta, pero suficiente. En menos de 4 meses conseguí un nuevo trabajo. Mejor sueldo, mejor horario. También sané muy rápido. Eso dejó sorprendido a los médicos. Pensé que la vida me sonreía de nuevo y dejé de hacer las ofrendas. Al principio no fue intencional. Estaba ocupada, feliz. Compraba flores, salía a cenar, estaba recuperando mi vida. Y me decía, ya no necesito eso. Ya pasó lo peor. Pero la deuda no se olvida. Empecé a tener pesadillas. En ellas, esa voz regresaba, pero ya no preguntaba. Exigía. Has roto el pacto, decía. El tributo es semanal, no opcional. Y al hablar, sentía como si me arrancaran los nervios. Me despertaba gritando, con los músculos amarrotados, el cuerpo adolorido como si hubiera corrido una maratón. Una noche, le conté todo a Carla. Le mostré la oración. ¿Dónde la encontraste?, me preguntó. Busqué el portal, no lo encontré. Entonces Carla tradujo la oración usando una app y lo que leyó me impactó. Yo, de libre voluntad, ofrezco mi vida de devoción a ti, antiguo, para que guíes mi destino. Si fallo, que mi carne sea tu altar. No era una oración para traer buena suerte, era un pacto vitalicio. Tienes que ir con una bruja que conozco, es buenísima, la que vive en La Calera, antes de que esto empeore. Esa noche, él me advirtió. Mientras dormía, sentí manos fuertes agarrándome los brazos. No eran humanas, eran ásperas, como hechas de corteza y hueso. Me inmovilizaron, y esa voz, ahora furiosa, susurró. No vayas, o te quitaré todo lo que amas. Desperté con moretones en los brazos, morados oscuros, como si alguien me hubiera sujetado con violencia. Le mostré a Carla las marcas cuando vino a buscarme y yo me rehusé a ir. Tenemos que ir. Después puede ser peor. La bruja vivía en una casa de adobe, al final de un camino de tierra. Tenía gallinas, chivos y un perro que no ladró al vernos. Era una anciana muy activa. Nos hizo pasar y empezó a fumarse un tabaco mientras murmuraba una oración. Invocaste a algo viejo, habló mientras miraba la ceniza del tabaco que en ocasiones soltaba chispas. Algo que no entiende de gracias ni de ya basta, solo entiende de obediencia. Le conté todo, incluso lo de las manos. Ella asintió. Te amenazó por venir, porque sabe que estoy aquí para romper su lazo. Pero te advierto, hará un último intento, quizá esta noche, quizá en una semana.
pero después, si sigues mis instrucciones, se irá. Me dio un frasco con agua de lluvia, sal y romero. Me dijo que lo rociara en las esquinas de mi cuarto, que rezara 3 Padres Nuestros antes de dormir y que jamás, bajo ninguna circunstancia, volviera a pronunciar esa oración. Ve a la iglesia, a la que creas, pide protección a Dios, porque lo que llamaste es fuerte. Los días siguientes fueron extraños. No me pasó nada malo, no tuve accidentes, no perdí el trabajo, pero sentía que me observaban, con rabia, como si estuviera siendo juzgada por traición. Miraba por la ventana y juraba ver una sombra más oscura entre los árboles. En el espejo, mi reflejo tardaba un segundo en moverse, y en las noches el silencio era tan denso que parecía tener peso. Sin embargo, sí perdí a alguien. Carla. Poco a poco se fue alejando. Al principio excusas. Estoy ocupada. Mi jefe me tiene explotada. Luego dejó de responder mis mensajes. Cuando la vi en la calle, bajó la mirada y apresuró el paso. Una amiga en común me contó algo que aún me quita el sueño. Carla consiguió un trabajo en una multinacional en menos de un mes y su novio, que la iba a dejar, ahora la trata como reina. Ella está que no para de sonreír. Entonces algo hizo clic. Ella se puso en contacto con él o él se acercó a ella. A cambio de favores, le exigió una prueba de lealtad, alejarse de mí, porque yo lo traicioné. No la culpo. Yo también lo habría hecho. A lo mejor se sentía igual que yo y quería que su vida mejorara como lo hizo la mía de forma rápida. Pero ella no vivió lo que yo viví con ese ser. Hace una semana después de ir con la bruja, soñé con él una última vez. Estaba en un campo vacío, el cielo era negro, y frente a mí no había una figura, sino muchas, siluetas altas, con cabezas alargadas, ojos sin párpados, vestidas con batas ceremoniales. Y en el centro, una voz que ya no hablaba, solo reía. Y en ese sueño entendí la verdad. No me eligió por piedad, me eligió porque estaba rota, y los que están rotos son fáciles de manipular. Hoy cumplo con todo lo que la bruja me dijo. Voy a misa, rezo, rocío el agua bendita y sigo trabajando, cuidando a mis papás, intentando ser feliz. Pero sé que me vigila, no porque quiera hacerme daño, sino porque espera. Espera a que tropiece, a que dude, a que en un momento de debilidad vuelva a pronunciar esas palabras. Porque los pactos no se rompen con rezos y agua bendita, se rompen cuando el deudor deja de existir. Y a veces en las noches más silenciosas me pregunto si Carla sabe que su suerte tiene un precio, o si a pesar de eso ya no puede parar. Nunca le he contado esta historia completa a nadie, ni a mi terapeuta, ni a las novias que he tenido, porque suena absurda, demasiado oscura para ser real, pero lo fue y lo sigue siendo. A mis 14 años era un chico como cualquiera. Jugaba fútbol, odiaba las matemáticas y creía que los monstruos solo existían en las películas, hasta que mis primos decidieron que yo sería su puerta de entrada al infierno. Ellos se llamaban Mateo y Marcos. Mateo, el mayor, tenía 16, Marcos 13. Crecimos juntos. Pasábamos vacaciones y navidades en casa de mis abuelos. Éramos como hermanos. Pero todo cambió cuando entraron en esa fase gótica. Se vestían de negro, se pintaban las uñas, escuchaban bandas de heavy metal. En la escuela todos empezaron a tenerles miedo. Decían que eran satánicos. Yo me reía. Son mis primos, decía. Solo buscan atención. Pero entonces empezaron a tratarme distinto. Me miraban mal, como si fuera un inútil, un estorbo. En las vacaciones, como era costumbre, nuestros padres nos llevaron a la casa de mis abuelos, en el monte.
a unas 3 horas de la ciudad. Era un lugar casi aislado, con árboles altos. Allí, al principio, parecían volver a ser como eran antes. Jugábamos, reíamos y hablábamos tranquilos de todo y nada. Hasta ese día, en el que todo se torció. Después de almorzar, dijeron que debíamos ir al río, que estaba a 1 kilómetro de la casa de los abuelos, al final de un sendero entre caña brava y árboles retorcidos. Acepté, hacía calor, el agua estaba fresca. Nadamos, nos lanzamos desde las rocas, hicimos bromas como siempre, pero cuando salimos, empapados y cansados, Mateo me miró con una sonrisa raro. «Sí sabías que el diablo no es malo, Jorgito», dijo. «Nos da poderes. Podemos hacer que flotes. Si quieres, lo hacemos ahorita». Me reí. «Están locos», les dije. «Solo acuéstate en esa piedra», insistió Marcos, señalando una roca plana en medio del río. «Ponemos las manos debajo de ti y te elevamos. Es un truco viejo». Era una estupidez. Pero eran mis primos y quería creer que todo seguía siendo un juego. Me acosté, sentí el agua correr a mis pies, cerré los ojos, como me pidieron, pero era más porque el sol me molestaba la vista. Y entonces empezaron a rezar, no en español. Las palabras parecían rasgar el aire. Sentí un frío en el estómago. Quise abrir los ojos, pero algo me lo impidió, como si estuviera atado por dentro, hasta que escuché la frase que aún me persigue en mis peores noches. «Te ofrecemos a Jorge como sacrificio». Abrí los ojos de golpe, y ahí estaba Mateo, de pie sobre la roca, con una piedra enorme en las manos. La levantaba, y sus ojos estaban vacíos, brillantes, como si no fuera humano. Grité, me lancé al río. El agua me envolvió, fría y salvadora. Detrás de mí, escuché el golpe seco de la piedra contra la roca, tan fuerte que las aves salieron volando del monte. Salí a la orilla, temblando. Miré hacia atrás. Mateo y Marcos estaban parados, con las caras desencajadas, furiosos, pero en un segundo se miraron y sonrieron. «Era una broma, tonto», dijo Mateo con una risa forzada. «¿Viste cómo te asustaste? Pero yo vi la verdad, vi el odio en sus miradas. Les arruiné el ritual. Corrí todo el camino de regreso, sin mirar atrás. Cuando llegué a la casa de mis abuelos, estaba sin aliento. Le conté todo a mis padres. Y entonces pasó algo que aún no entiendo. Mis padres no me creyeron. Peor, me regañaron. «No digas esas mentiras», gritó mi tía. «Tus primos no son capaces de hacerte nada malo». Pero mi abuela sí vio el miedo en mis ojos. Esa noche habló a solas con mis tíos. Y al día siguiente los llevaron de vuelta a la ciudad. Un mes después llegó la noticia. Mateo había asesinado a Marcos. Lo hizo en el patio de su casa. Le cortó el cuello. La policía calificó ese acto como acto satánico. Pero como Mateo tenía solo 15 años, lo condenaron a 5 años en una correccional de menores. Mis tíos lo repudiaron. Al principio no quisieron visitarlo. Luego, por obligación legal, tuvieron que llevarle ropa y comida. Y fue ahí donde escucharon las historias. Los guardias decían que nadie podía dormir con él, porque en la madrugada el diablo se le aparecía. Y por si fuera poco, algo rugía y movía las camas, y al poco rato las paredes empezaban a sangrar. Eso hizo que los otros chicos le tuvieran pavor, no porque él los amenazara, sino porque decían que algo lo protegía, que si lo mirabas fijo, sentías que te arrastraban al suelo. Cuando salió, no regresó a casa, desapareció. Nadie supo de él hasta hace 4 años. Estaba saliendo con una chica evangélica. Un día me invitó a una de sus misas de domingo. Todo iba bien hasta que vi a mi primo. Mateo era uno de los pastores. Estaba un poco cambiado. Ya no era el chico gótico de la última vez. No lo reconocí al principio. Se había cortado el pelo. Vestía traje. Sonreía con los dientes limpios. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, supe. Después del culto, se me acercó. Me dio la mano y con una voz suave, casi cariñosa, me dijo: «Jorgito, tenemos pendiente un viaje al río». No dijo más, pero supe que no había cambiado. Esa noche empecé a escuchar pasos en mi apartamento. Sonaban como si alguien caminara descalzo, lentamente, de un cuarto a otro. Revisé, nada. Luego las cosas se empezaron a mover solas. Un vaso caía, un libro se abría de repente, la puerta del baño se cerraba de golpe, y las sombras
Oh Dios, las sombras no eran normales, no se proyectaban con la luz, aparecían en las esquinas incluso de día, altas, con forma humana pero demasiado alargadas y siempre mirándome. Le conté todo a mi novia, le dije quién era Mateo, le rogué que no confiara en él. Dios puede cambiar a cualquiera, me dijo con una fe ciega. Nos separamos. Dijo que yo tenía miedo del pasado, que el diablo no tiene poder donde hay luz, pero entonces desapareció la primera persona. Un joven de la iglesia había ido con Mateo a una misión para impartir la palabra en el campo. Nunca regresó. Dijeron que aprovechó para escaparse a otro país. Nadie preguntó más. Luego una mujer, luego un pastor auxiliar. 3 desapariciones. 3 personas que siempre salían con Mateo. La excusa ya no funcionaba. Pero la congregación no quería creer porque Mateo era un alma redimida, porque Dios lo había sanado, hasta que encontraron sangre en el maletero de su carro. Mateo escapó esa misma noche. Nadie sabe dónde está. En ocasiones pienso que si Mateo y Marcos hubieran completado el sacrificio, si me hubieran pegado con esa roca, ambos estarían cometiendo asesinatos, porque creo que Marcos no luchó contra él, que en el fondo quiso ser el sacrificio, que sonrió cuando su hermano le cortó las venas porque pensó que así al fin tendrían poder. Pero el infierno no da poder, solo consume. También tengo por seguro una cosa: los rituales no fallan, solo se retrasan, y que Mateo solo espera el día en que vuelva a cerrar los ojos para dejar caer la piedra. Y con esta historia, llegamos al final de este episodio de Folclor Macabro. 4 rituales, 4 destinos rotos, 4 advertencias escritas en sangre, miedo y silencio. Si alguno de estos relatos logró helarte la sangre, dale me gusta. Si crees que alguien más debe escucharlos, compártelo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, porque en este canal, las sombras siempre tienen una historia que contar. Recuerda, no todos los rituales buscan el mal, pero todo ritual tiene un precio. Y a veces, el precio eres tú. Nos vemos en la próxima.